El reglamento técnico y deportivo rige a la Fórmula 1 definiendo qué está bien y qué está mal. Para este 2025, el actual presidente de la Federación Internacional, Mohammed Ben Sulayem, ha implementado unas normas bastante polémicas, prohibiendo cualquier tipo de palabra soez o vulgar, amenazando con multas monetarias, y de repetirse esta infracción puede provocar incluso la resta de puntos del Mundial. Así que Verstappen va a terminar el Mundial con menos 500 puntos. A esto toca agregar otros incisos que obligan a los pilotos a mantener ciertas conductas o mantenerse neutrales en cualquier tipo de conflicto político o social. Las normas no cayeron bien en el paddock, pero no es la primera ni será la última vez que una normativa polémica o regla discutible entre en curso. Por ello, el día de hoy vamos a revisar algunas de las normas más raras, curiosas e inentendibles de la historia de Fórmula 1. Cuando Sebastian Vettel se mandó este doble adelantamiento en el pit lane durante el Gran Premio de China 2016, muchos clamaban por su cabeza para ser sancionado por tan imprudente acción. Pero el alemán no solo fue campeón de Fórmula 1, sino también campeón en saberse el reglamento de inicio a fin. Y es que el código deportivo indica en el artículo 39.8, con la excepción de los casos listados abajo, un piloto no puede adelantar a otro en la pista, incluyendo el auto de seguridad, hasta que cruce la línea de auto de seguridad por primera vez, cuando el auto de seguridad esté regresando a los pits. Pero si el auto de seguridad es lanzado al inicio de la última vuelta o durante la última vuelta, se va a aplicar el artículo 39.15. Entonces, ¿por qué es legal este movimiento si las normas indican lo contrario? Porque en la sección F encontramos la excepción a esta norma. Mientras se esté en la entrada de pits, el pit lane o la salida de pits, el piloto puede adelantar a otro auto en estas áreas mencionadas. Este movimiento también lo aplicó Fernando Alonso en el Gran Premio de China de 2010 contra Felipe Massa, aunque acá también pesaba el tema de que eran del mismo equipo, o Lewis Hamilton cuando estaba peleando contra Sebastian Vettel también en Shanghái. Y es que la entrada de pits del circuito asiático es bastante amplia a diferencia de otros circuitos como Spa. Un movimiento que parece ilegal, pero que con el reglamento en mente te puede ayudar a recuperar un par de posiciones. Es bastante común ver a los pilotos, luego de salir su auto al final de una carrera y antes del podio, de cumplir con el pesaje que obliga a las normas, pero también a recibir una toalla y una botella de agua para limpiarse el sudor e hidratarse. Recuerden beber agua, por cierto. Pero pocos han de conocer que tanto las botellas como las toallas están dentro de las regulaciones en el apéndice 3 relacionado con las ceremonias del podio. Aparte de las cosas lógicas como la bandera, los himnos o los trofeos, en el punto 10 se menciona que tienen que haber 3 botellas de agua en el parque cerrado, otras 3 en la zona del cooldown room, aparte de otras 3 toallas, prohibiéndose cualquier tipo de bebida que no sea en estas 3 botellas que van a estar en 3 sectores designados. Aparte, en estas normas se indica la temperatura de la sala unilateral, zona donde los pilotos esperan en el podio, que es el actual cooldown room, donde los pilotos hablan o ven algunas acciones de la carrera previo al podio. La cosa es que esta habitación tiene que contar con aire acondicionado si la temperatura supera los 25 grados y siempre tiene que estar ventilada. Aparte, hay otras curiosidades en esta zona del reglamento como el punto 2C, que obliga a que las escaleras hacia el podio siempre tengan que tener una alfombra verde o azul oscura, normas que han ido mutando con el paso de los años. Otra norma que salió a la luz con los cambios de Racing Bull, Alfa Tauri, Toro Rosso, Visa Cash App o como le quieran llamar fue el máximo de pilotos permitidos durante una temporada, que es 4. Lo interesante es que tampoco es llegar y sentar a quien te dé la gana en el auto. Las regulaciones indican que en un gran premio sin sprint, el piloto tiene que anunciarse antes del inicio de la clasificación, y en una carrera con sprint debe ser en cualquier momento previo al inicio de la quali sprint. De lo contrario, el piloto va a tener que esperar antes del inicio de la clasificación, aunque los comisarios pueden hacer algunos cambios y excepciones dependiendo de la situación. Pero aparte, solo se puede elegir un reemplazante si este disputó no más de 2 carreras en toda su trayectoria formulera. Algunos casos de equipos que llegaron a usar a los 4 pilotos son Jordan en 2001, usando a Frentzen, Trulli, Sonta y Alesi. Williams en 2004 usó a Montoya, Ralf Schumacher, Pizzonia y Martinet. Toyota ese mismo año utilizó a Oliver Panis, Cristiano Damata, Ricardo Sonta y Jarno Trulli. McLaren en 2005 compitió con Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa y Alex Burst. Super Aguri en 2006 compitió con Takuma Sato, Yuji Ide, Frank Montagny y Sakon Yamamoto. Spiker en 2007 compitió con Sutil, Albers, Winkelhock y Yamamoto. Ferrari en su salada temporada 2009 compitió con Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Luca Badoer y Giancarlo Fisichella.
Caterham el 2014 compitió con Marcus Ericsson, Kamui Kobayashi, Andre Lotterer y Will Stevens, el GOAT. Toro Rosso el 2017 compitió con Torpedito Kvyat, Fantasmita Gasly, Brendon, siempre en la banca Hartley y Carlos Sainz. Mientras que Alpha Tauri en 2023 compitió con De Vries, Ricciardo, Lawson y Yuki Tsunoda. La única excepción a esta norma es el equipo Prost en la temporada 2001, ya que corrieron con Gian Alesi, Gastón Mazzacane, Luciano Burti, Franz Harald Frentzen y Thomas el Motorcito Engi, siendo este último reemplazo para un pobre Burti que terminó lesionado luego de un duro choque a toda velocidad en Spa. Leve paréntesis, Alesi se escapó a Jordan y Mazzacane fue despedido provocando todo este baile en los asientos. Siempre ha existido la mirada purista del hombre y la máquina sin nada más que lo interrumpa, algo que ocurría en el pasado pero que es imposible en la actualidad por la enorme complejidad de los monoplazas y todos los sistemas con los que cuentan. La norma indica que cada piloto tiene su ingeniero jefe designado y este le va ayudando cuando algo falla en el auto o si necesita aplicar algún tipo de configuración, además de darle información de la pista o discutir por ejemplo las estrategias. Es prácticamente imposible memorizar todos los sistemas y sus posibles soluciones, y más cuando vas a más de 300 km/h. Pero esto poco le importó a la FIA al inicio de la era híbrida cuando vetó por completo el llamado Driver Coaching, regla que entró en juego la temporada 2016 y que prohibía por completo que los ingenieros le comunicaran a sus pilotos acerca de la degradación de neumáticos, cuánto combustible tenían para saber si podían ahorrar o usarlo todo, además de cómo poder reiniciar el auto si alguno de los sistemas fallaba. Por lo tanto, solo se permitían radios como indicar si había algún problema crítico como un pinchazo o daños en alguna zona del auto, las banderas de los comisarios que habían en la pista si ocurría algún incidente, si podían empujar o no, además del neumático que tenían que usar en la siguiente parada, los cronos propios o de un competidor. A causa de este cambio en la normativa, Lewis Hamilton terminó sufriendo bastante en Bakú, donde su ingeniero intentó lo imposible para poder guiarlo y solucionar un problema con su Mercedes, perdiendo bastante tiempo en el proceso. Okay, Lewis, so the problem appears to be with the current mode that you're in. I don't know what you mean, man. I don't know what's wrong. Un Nico Rosberg que tuvo un problema con la caja de cambios en Silverstone, perdiendo la séptima marcha, que logró finalizar la carrera segundo, pero recibió una sanción de 10 segundos, perdiendo su segunda posición, cayendo hasta la P3. Un costo bastante bajo tomando en cuenta que si su ingeniero no rompía las normas y no lo guiaba para finalizar la carrera, hubiese quedado con las manos vacías retirándose en el acto. Puntos que le hubiesen faltado para coronarse campeón aquella temporada. Pero también hubieron casos más peligrosos como el de Jenson Button en Hungría, que tuvo problemas serios con sus frenos que los comisarios no consideraron como un peligro, enfadando bastante al británico, que hizo lo que pudo para poder arreglárselas sin la ayuda de su ingeniero. Durante 2016 se aplicaría un cambio en la normativa luego de toda la negativa de los pilotos. Por lo tanto, pasaron de solo poder comunicar un problema terminal del auto a poder comunicar cualquier problema siempre y cuando se le ordenara al piloto entrar de inmediato a boxes para poder resolver su problema. Por mucho tiempo se ha discutido el formato de las clasificaciones. La actual es bastante simple y siempre nos da algo de espectáculo cuando los autos están un poco más parejos o el clima altera los planes de todos. Pero en 2016, al igual que en el caso anterior, la FIA aprobó un nuevo sistema de clasificación para probarlo en Australia. Era como el actual pero más divertido, o eso decían. 16 minutos de Q1 con un crono que comenzaba a los 7 minutos de sesión, eliminando piloto a piloto hasta llegar a 0. 15 pilotos pasaban el corte hasta la Q2 y solo 8 hasta Q3, donde empezaban a eliminar pilotos luego de 5 minutos hasta solo dejar a 2 en pista a falta de 1 minuto y medio para enfrentarlos en un duelo 1 versus 1 espectacular. O bueno, eso era lo que decía el papel, porque lo que se vivió en Albert Park fue un auténtico fracaso. Los 90 segundos del contador que salía en pantalla era muy corto, por lo que si estabas en boxes cuando tenías el contador en la cabeza, literalmente no tenías manera de poder salir a la pista a dar una vuelta. Y es que creo que se olvidaron del pequeño detalle de que luego de salir de boxes hay que dar una vuelta para calentar las gomas y preparar el auto para dar la vuelta de verdad. Esto terminó causando que la mayoría de pilotos, al ver que no podían superar el crono, en lugar de salir a luchar o planificar todo, simplemente se metían al garage a esperar su destino. De hecho, en la Q3 de Australia, la clasificación se acabó técnicamente cuando quedaba más de 6 minutos de sesión, ya que Ferrari le comunicó a Vettel que no iban a salir a pista, al igual que Kimi Räikkönen. Por lo tanto, sin ellos en la pista, Mercedes tenía la pole asegurada. Cuando quedaban 4 minutos de sesión ya estaban todos debajo del auto sin el casco y haciendo el pesaje normativo, con Toto Wolff sepultando este formato en vivo en la televisión.
Lo curioso es que esto fue aprobado por todos los jefes de equipo de forma unánime antes de la sesión, pero luego de Australia estaban todos contra este formato que fue ideado para provocar sorpresas y que los Mercedes no dominaran tanto. Bueno, todos estaban en contra menos un equipo que se había colado al top 10 en Australia. Este era Force India, pero en Bahrein, Checo Pérez terminó siendo superado por el lentísimo Sauber de Marcus Ericsson, por lo tanto, como ya no le servía este formato, pidieron quitarlo dejando así en el olvido una de las normas más estúpidas y Fórmula 1, amigos míos, que se recuerden de la era híbrida. El número 13 es reconocido como mala suerte en gran parte del mundo, aunque el número puede variar en diferentes latitudes. En el mundo de las carreras existe bastante superstición, y desde los mismísimos orígenes de los primeros grandes premios, quien ha portado este dorsal no ha acabado muy bien. Todo inició más o menos con Paul Torshi, quien perdió la vida en el Gran Premio de San Sebastián en 1925 a bordo de un Delage, cuyo auto número 13 terminó contra un árbol. Lo mismo ocurrió un año más tarde cuando el Delage número 13 del conde Giulio Massetti terminó volcando, costándole la vida a la Targa Florio. Y así podríamos ir sumando más incidentes del número 13, creencia que terminó siendo heredada desde la era de los grandes premios hasta la Fórmula 1 en 1950. Y es que pocos valientes se atrevieron a pintar el 13 para salir a la pista, pilotos a los que por cierto no les fue muy bien. Gran Premio de Alemania 1953 y Maurice von Strachwitz se inscribía pero no se pudo clasificar a la carrera. Gran Premio de México 1963, Moisés Solana corría frente a su público hasta que se le terminó incendiando el auto y no pudo completar la carrera. Gran Premio de Gran Bretaña de 1976 y Divina Gálica quería clasificarse a su carrera en casa pero no tuvo suerte. Con el último en vestir este dorsal siendo Pastor Maldonado entre 2014 y 2015, viviendo aquí sus peores temporadas en la Fórmula 1. Una historia bonita y algo tétrica, pero ¿qué tiene que ver con las normas? Pues los pilotos en la actualidad pueden elegir su dorsal en la Fórmula 1 siempre y cuando sea entre el 2 y el 99, reservando el 1 para el campeón. Pero antiguamente las posiciones del mundial anterior determinaban el número de cada auto. Pero si empiezas a mirar las listas, vas a notar que siempre se saltan el número 13. El último año con esta normativa fue 2013, donde los Saubers de Nico Hülkenberg y Esteban Gutiérrez llevaban el 11 y el 12, mientras que los Force India de Di Resta y Sutil llevaban el 14 y el 15 respectivamente. Una creencia que sigue en la actualidad, pero en las categorías teloneras, ya que ni en Fórmula 2 ni en Fórmula 3 se asigna el número 13 a ningún monoplaza de la parrilla. Perturbador. Hubo una norma que dio bastantes dolores de cabeza a los espectadores y que fue usada en una definición por el título mundial. Hablo del Gran Premio de Japón de 1994. Schumacher llegaba con 5 puntos de ventaja sobre Hill con la chance de asegurar su corona en Suzuka. Pero el Kaiser dio el primer golpe y logró quedarse con la pole, pero Hill quería su título y obviamente dio batalla. El problema es que mientras estos dos intentaban casarse, el resto no paraba de dar trompos y terminaba fuera de la pista por culpa de una lluvia torrencial que terminó inundando todo el circuito. El más serio de estos incidentes fue el de Martin Brundle, que terminó saliendo en una de las heces donde Morbidelli ya había destrozado su footwork. Brundle terminó rebotando contra los neumáticos e impactó a un comisario que terminó con una pierna rota, aparte de que estuvo a un pelo de impactar a toda velocidad a un vehículo de recuperación que estaba sacando el footwork que ya te mencioné. Solo 13 autos lograron sobrevivir a la lluvia torrencial de los 26 que habían iniciado. Una vez la lluvia se detuvo, los comisarios decidieron reiniciar la carrera, pero decidir todo el resultado con los tiempos de ambas tandas, dividiendo así la carrera en dos. Por lo tanto, si Hill quería ganar, tenía que superar a Michael Schumacher por casi 7 segundos. El alemán pararía 2 veces en boxes, mientras que Hill solo lo hizo uno, cruzando la meta con una distancia de 10.1 segundos y por lo tanto llevándose así el triunfo por un agregado de 3.3. El problema con esta norma post bandera roja es que era un dolor de cabeza el seguir toda la acción. Era más o menos fácil determinar quién iba a ganar la carrera, pero no pasaba lo mismo con el resto de los autos, así que prácticamente nadie sabía quién estaba peleando con quién, ya que a lo mejor un piloto adelantaba a otro, pero los tiempos no le alcanzaba para colarse a los puntos o al podio. Actualmente el sistema de puntos y de campeonar es bastante simple, logran puntos del primero al décimo y quien más consiga durante toda la temporada se proclama campeón mundial. Pero antiguamente existía el sistema de mejores resultados, el que eliminaba un número que dependía de la temporada y el número de carreras. Estos malos resultados eran eliminados con la excusa de permitir a los pilotos luchar por el título, aun si tuvieron algún tipo de problema mecánico o que no les dejó participar durante la temporada. Pero hubieron afectados que se quedaron sin el título mundial, como Graham Hill, que logró un punto más que el campeón John Surtees en 1964.
o 1988 donde Alain Prost sumó 105 puntos versus los 94 de Senna, pero el brasileño terminó imponiéndose 90-87 por el tema de los mejores resultados, un sistema que finalmente se eliminó en la temporada 1991. Entre la temporada 2003 y 2010, la clasificación definía la cantidad de combustible con la que el piloto tenía que largar la carrera, época en la que también se permitía el repostaje de combustible. El problema con este sistema es que nadie quería salir a la pista, ya que entre más vueltas dieran, menos combustible iban a tener para largar la carrera y por lo tanto era normal que los tiempos de la Q2 fueran más rápidos que los de la Q3. Pero sobre todo, los autos se quedaban prácticamente toda la sesión dentro de los boxes y solo salían para dar una vuelta cada uno. Como te puedes imaginar, un grandísimo espectáculo el ver una pista completamente vacía. Pero como esto era inmirable y tenían miedo de que los ratings de televisión cayeran al piso, dieron con la solución: añadir el sistema de crédito de combustible, donde por cada vuelta completada al final de la clasificación los pilotos sumaban combustible para alargar la carrera. Esto terminó provocando las fases de quemar combustible, donde los autos salían y por 15 minutos de los 20 que duraba la Q3 en estos tiempos, todo mundo daba vueltas sin parar para sumar el máximo de combustible mientras a la vez quemaban carburante para dar la vuelta más livianos. Eso sí, con el detalle de que giraba más lento de lo normal. Por lo tanto, pasamos de un show sin autos en la pista a uno donde los autos daban vueltas pero ninguna era competitiva. Por fortuna, esto solo duró hasta la temporada 2008 cuando se retiró el infame crédito de combustible, mientras que en 2010 finalmente se eliminó el combustible de la clasificación junto con el repostaje. Y bueno, ya para finalizar, algunas rápidas y desconocidas. Siempre tiene que haber un jefe de equipo dispuesto a dar entrevistas en televisión en cada gran premio. La FIA puede cambiar la distancia requerida para activación del DRS cuando le dé la gana en la carrera que se le antoje. Si está lloviendo en la pista pero los oficiales de la FIA no la declaran como pista mojada, te pueden penalizar si montas neumático intermedio o full wets. En 2005 no se podía cambiar neumáticos durante las paradas en boxes a menos que fuese por un daño como un pinchazo, norma que terminó cambiando por el incidente de Kimi Räikkönen en Nürburgring. La norma de los dobles puntos que se supone iba a crear un épico final como en la temporada 2014 en Abu Dhabi, la cual terminó siendo un fiasco porque no alteró en nada el mundial. En 2005 cambiaría la clasificación a un sistema que sumaba una vuelta rápida del sábado con poco combustible más una del domingo por la mañana con el combustible de carrera sumando ambos cronos. La antigua norma de nacionalidad, donde a pesar de tener raíces de otro país, el piloto estaba obligado a correr bajo la bandera de su pasaporte. También hay que recordar todo el caos que causaron las joyas con Hamilton, lo cual por cierto fue impuesto en 2005 prohibiendo cualquier tipo de joyería en pista. Pero esta normativa recién se empezó a aplicar en la temporada 2022. También cuando Sebastian Vettel fue penalizado en Albert Park por irse en scooter para retornar a los boxes, rompiendo la norma de que ningún piloto puede estar en la pista luego de 5 minutos luego de una bandera roja o del cierre de la sesión. Además, la ropa interior de cada piloto debe estar homologada por la FIA y ser antiflama. Vettel ese año también rompió otra norma que es abandonar una reunión oficial sin permiso. También existe una norma que impide que los fisioterapistas de cada piloto interactúen con ellos en el parque cerrado o antes del podio. Una norma por la que han sido multados pilotos como Charles Leclerc, Max Verstappen o Lewis Hamilton. O también la olvidada norma de la temperatura del combustible, que si se encuentra demasiado fría, te pueden sancionar como le pasó a Aston Martin en Miami 2022. Todo esto entre un larguísimo y extenso catálogo de normas que ya están olvidadas o simplemente son inentendibles o carecen de cualquier tipo de lógica. Pero después de todo, si Fórmula 1 siguiera las normas del sentido común, no se llamaría el Gran Circo y no tendríamos momentos Fórmula 1, amigos míos. Como siempre, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido y si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo puedes hacerlo suscribiéndote para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores, además de dejar tu like. Como siempre espero que disfrutaras de este contenido y ya sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.